Mi esposa brindó por su ex en nuestra boda, y yo ni siquiera estaba en el discurso. Hay recuerdos que no se van. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces intentes enterrarlos bajo nuevas experiencias o nuevas personas, se quedan ahí, esperando el momento exacto para volver a aparecer. El mío siempre regresa de la misma forma, una copa levantada, una sonrisa que no era para mí y una frase que todavía me quema por dentro. El amor de mi vida. Cuando la escuché decir eso, rodeada de invitados, música suave y luces cálidas, entendí algo que me tomó años aceptar: uno puede estar casado, y aún así estar completamente solo. Esta no es solo la historia de una boda arruinada, es la historia de cómo ignoré cada señal, cómo me convencí de que el amor todo lo podía, y cómo terminé siendo un espectador en el día que se suponía era mío. Conocí a mi esposa en un momento normal de mi vida. Nada extraordinario, no fue amor a primera vista, pero sí una conexión tranquila, de esas que se sienten seguras. Ella tenía una forma de hablar que te hacía sentir escuchado, y una sonrisa que aparecía solo cuando se sentía cómoda. Con el tiempo, me convertí en su refugio, o al menos eso creía. Nuestra relación no era perfecta, pero yo pensaba que ninguna lo era. Discutíamos, claro, pero siempre terminábamos arreglando las cosas. Yo me esforzaba, escuchaba, cedía, entendía. Me decía a mí mismo que amar también era aguantar ciertas incomodidades, que eso era madurar. Cuando decidí pedirle matrimonio, lo hice convencido de que estaba apostando por algo real. Me arrodillé con las manos temblando y el corazón acelerado. Cuando ella tardó en responder, sentí un vacío breve, casi imperceptible. Pero cuando dijo que sí, ahogué cualquier duda. Pensé que el amor había ganado. Su ex nunca fue un secreto. Ella hablaba de él con naturalidad, como si fuera una parte inevitable de su historia. Al principio no me molestaba. Todos tenemos un pasado, pero con el tiempo empecé a notar que su nombre aparecía en momentos que no tenían sentido, en conversaciones que no lo necesitaban. A veces hablaba de viajes que había hecho con él, de canciones que le recordaban momentos específicos, de frases que él solía decir. Yo escuchaba en silencio, con una sonrisa forzada, diciéndome que no debía sentirme amenazado. Pero había algo que no encajaba, no hablaba de él como alguien que ya no importa. Cuando discutíamos, ella decía que conmigo se sentía en paz, que yo era estabilidad, que yo no la hacía sufrir como antes. Yo interpreté eso como un halago. Hoy sé que no lo era. Una noche, meses antes de la boda, mientras hablábamos del futuro, dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Tú eres lo que necesito. No dijo lo que amo, dijo lo que necesito. En ese momento sentí una incomodidad que decidí ignorar. Pensé que estaba exagerando, que estaba buscando problemas donde no los había. No entendí que a veces la mente entiende cosas que el corazón se niega a aceptar. Cuando me dijo que quería invitar a su ex a la boda, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Me explicó que no quería empezar su matrimonio con resentimientos, que él había sido una parte importante de su vida y que negarlo sería mentirse a sí misma. Me habló de madurez, de cerrar ciclos, de hacerlo bien. Yo quise ser el hombre comprensivo, el que confía, el que no tiene miedo. Así que acepté, aunque esa decisión me quitó el sueño durante semanas. Me repetía que, si ella se casaba conmigo, nada más importaba. No sabía que uno puede casarse por las razones equivocadas. El día de la boda amaneció tranquilo. Todo parecía alinearse para ser perfecto. El lugar, la música, la gente, me sentía orgulloso. Pensaba que había construido algo sólido. Cuando ella apareció caminando hacia mí, sentí emoción, pero también una sensación extraña, como si algo no estuviera del todo bien. Cuando él llegó, lo noté de inmediato, no porque hiciera algo evidente, sino porque ella cambió. Su postura, su sonrisa, su energía. Se abrazaron más de lo necesario. Hablaron como si el tiempo no hubiera pasado. Yo observaba desde lejos, diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Después de la cena, cuando ella tomó el micrófono, pensé que ese sería el momento que recordaría toda mi vida. Y lo fue, pero no como imaginaba. Comenzó agradeciendo a todos, menos a mí. Cada palabra parecía alejarse más de nuestra historia. Cuando lo miró y levantó la copa, sentí que el corazón me latía en los oídos. Y cuando dijo que él había sido el amor de su vida, entendí algo devastador: yo solo estaba ocupando un lugar que no me correspondía. No me defendí, no grité, no reaccioné. Me quedé ahí, inmóvil,
mientras todos evitaban mirarme. Esa noche le pedí que fuera honesta. Le pregunté si todavía lo amaba. No respondió. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Me dijo que pensó que el matrimonio la ayudaría a dejar atrás esos sentimientos, que conmigo tenía estabilidad, un futuro, una vida ordenada. Yo no quería ser estabilidad. Quería ser el amor que llenara todos los días su vida de alegría, paz, de felicidad, pero me di cuenta que ella no veía así. Seguimos juntos por inercia, por vergüenza, por miedo a admitir que todo había sido un error. Vivíamos juntos, pero separados. Yo perdía confianza, identidad, valor. Ella se iba apagando, como alguien que ya había tomado una decisión, pero no se atrevía a decirla en voz alta. El divorcio no llegó con gritos ni escenas dramáticas. Llegó como llegan las cosas que ya están muertas desde hace tiempo, en silencio. Firmamos los papeles sentados uno frente al otro, evitando mirarnos demasiado. No porque hubiera odio, sino porque ya no quedaba nada que discutir. Todo lo importante se había roto aquella noche, con una copa levantada y una verdad dicha frente a todos. Recuerdo que, al salir del lugar, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Alivio porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Vacío porque había apostado años de mi vida a una historia que nunca fue completamente mía. Me pregunté muchas veces si pude haber hecho algo diferente, si ignoré señales por amor o por miedo a quedarme solo. La respuesta me incomodaba, así que durante mucho tiempo preferí no buscarla. Durante semanas, evitamos cualquier contacto, no mensajes, no llamadas, no explicaciones tardías. Era como si ambos supiéramos que seguir hablando solo iba a prolongar algo que ya no tenía sentido. Yo intentaba reconstruirme en silencio, mientras ella desaparecía poco a poco de mi vida, o al menos eso creía. Una tarde tiempo después del divorcio, mientras revisaba redes sociales sin pensar demasiado, apareció una foto que no estaba buscando. Ella y él, sentados en una mesa, sonriendo con esa familiaridad que solo tienen las historias que nunca se cerraron del todo. No había un anuncio oficial, ni una explicación. No hacía falta. La imagen decía todo lo que yo había sospechado desde el principio. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no fue sorpresa. Fue confirmación. Como cuando lees el final de un libro que ya sabías cómo iba a terminar. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario, repasando mentalmente cada momento en el que me convencí de que exageraba, de que mis dudas eran inseguridades sin fundamento. Entendí que, mientras yo intentaba salvar un matrimonio, ella ya había regresado emocionalmente a un lugar que nunca abandonó. Lo más doloroso no fue que volviera con él, fue aceptar que nunca se fue, y sobre todo que nunca fue mía, que siempre le perteneció a él. Tuve que resignarme a que ella no iba a volver, y que ahora estaba con el amor de su vida. Seguir con mi vida no fue inmediato ni sencillo. Durante mucho tiempo cargué con una sensación de fracaso, como si no haber sido suficiente fuera una marca imborrable. Me cuestioné mi valor, mi intuición, mi manera de amar. Hubo días en los que pensé que tal vez ese era el precio por haber amado de verdad. Pero poco a poco empecé a entender algo importante. No todo lo que termina es un error. Algunas cosas terminan porque cumplieron su función, aunque esa función haya sido enseñarte una lección dolorosa. Empecé a reconstruirme sin prisa, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Aprendí a estar solo sin sentirme incompleto, a escuchar esa voz interna que antes había decidido callar, a disfrutar de mi compañía y a redescubrirme. Con el tiempo, dejé de preguntarme por qué ella hizo lo que hizo, porque algunas respuestas no sanan, solo mantienen abierta la herida. Entendí que amar también implica saber cuándo irse, incluso si todavía hay sentimientos de por medio. Hoy puedo decir que esa boda no fue el peor día de mi vida, aunque en su momento lo pareciera. Fue el día en que dejé de mentirme, el día en que entendí que no basta con que alguien te elija, sino te elige con todo su corazón. Que no hay estabilidad que compense sentirse invisible, que el amor no debería obligarte a competir con el pasado de nadie. Aprendí que las señales nunca aparecen de golpe, siempre están ahí, esperando a que tengamos el valor de mirarlas de frente, y que ignorarlas por amor no es romanticismo, es abandono propio. Si estás escuchando esta historia y crees que estás pasando por lo mismo, tal vez no sea casualidad. Tal vez hay preguntas que llevas tiempo evitando, y aunque las respuestas puedan doler, te prometo algo, duele más quedarse donde no te aman por completo.
Si te gustó esta historia no olvides dejarme tu like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.